Oiga, entonces, siguiendo con este tema, me creció barba hasta que hicimos la otra filmación, porque estamos medio parados. Entonces, acuérdese que estamos mirando todo este asunto de las profecías. Acuérdese que lo dije, todos los bautizados somos sacerdotes, profetas y reyes, si tenemos el don de profecía. Y pues obviamente las profecías son variadas y de todo tipo, pero bueno, estábamos hablando obviamente de todas estas profecías anunciadas tipo apocalípticas y obviamente de todas las profecías también anunciadas. Les habían dicho que siguieran Marta y Gareda con pinzas ella, porque verá, ella es una mente muy abierta. Sin embargo, dice cosas muy interesantes. Luego de esto está este sacerdote canadiense que es un tremendo, el padre Michel Rodríguez. Luego de esto, pues obviamente también hay unos cuantos que yo les manifesté que eran esta señora que se llama Luz de María. Y luego esto está este Jesús, no me acuerdo qué, y este que es Aymaral, que es un francés, que obviamente es un mariólogo importante y que obviamente ha estudiado mucho todas las profecías del padre Michel Rodríguez. Entonces vamos a continuar aquí porque esto es importante y sobre todo es que yo quiero que entiendan que hay una importancia radical en todo este asunto de las profecías. Porque nosotros somos, voy a decir una cosa muy fea, pero nosotros somos unos receptores de profecías de mala leche. Yo sé que esto suena muy duro, yo sé que esto suena muy cruel, pero sí somos unos receptores de profecías de mala leche. Las profecías, aunque aparezcan unas cosas terribles, ustedes solo lean el Apocalipsis, los jinetes y todo este tipo de cosas, bueno, son cosas fuertes, no son cosas de la noche a la mañana, ¿no? Y son cosas que uno tiene que realmente coger. Pero somos unos profetas de mala leche, en donde realmente nosotros pensamos que nosotros nos portamos tan bien que cómo es posible que Dios haga esto. Y fíjese que la cosa es tremenda, ¿no? Entonces, como yo no robo, yo no mato, yo no quiero que esto pase. Como yo estoy blindado me refiero a que yo ya tengo mi profesión, yo tengo mi PhD, yo ya tengo mi dinero, yo tengo mis carros y me blindo, es decir, no dejo que nadie se meta y pienso que dar 10 centavos en la limosna o $1 en la limosna o 25 centavos en la limosna pues es más que suficiente. Y como mi vida viene en torno a eso y como yo lo único que pienso es en disfrutar, pues obviamente ¿cómo es posible que Dios me quite a mí esos privilegios? Y yo pienso que esa es la mala leche del asunto de las profecías. Pero resulta que es que nosotros estamos viviendo como una especie de burbuja y a nosotros nos encantan burbujas, cosas que estoy hablando en primera persona, nosotros, bueno, mentiras, yo, tú, él, nosotros, en tercera persona. Yo también me incluyo, yo también vivo a muchas veces en una burbuja. Y obviamente nosotros no nos damos cuenta de la gran maldad que hay en el mundo, Y nosotros, como solo escuchamos las noticias que queremos escuchar, y nosotros no escuchamos nada. Por ejemplo, fíjense que a mí me impacta esta decisión que tomó Iturralde y que tomó Mamela Fiallo, que son dos personas extraordinarias a más no poder, de decir cada vez que matan a un cristiano en el Medio Oriente, de decirlo y manifestarlo a todas las personas que lo siguen, porque esto no aparece en las noticias. Esto no aparece, la bondad de las cosas que hacen los católicos no aparece en las noticias porque no les interesa. Entonces, claro, en ese sentido, este asunto de las profecías es realmente tremendo, porque entonces, claro, estamos viviendo en una especie de burbuja en donde yo voy a misa y listo, se acabó el asunto y yo pienso que tengo mi vida salvada y no es así. Entonces, obviamente ya siguiendo con este tema lindo de las profecías, entonces viene toda esta preparación.
Y fíjese que toda esta preparación viene otra vez, lo vuelvo y lo repito, yo creo que me ha salido ahí por el Google, porque el Google, acuérdense que escucha esas cosas, eso tienen que deshabilitarlo en sus celulares y esas cosas. Y entonces yo he visto muchas de este tipo de profecías y muchas de este tipo de cosas, pero conste que no eran ajenas a este momento específico, no son ajenas a este momento específico, sino que eran muy antiguos, y bien esta cosa, muy antiguos me estoy refiriendo a la Salet. Bueno, hay una persona que no había escuchado yo que se llamaba Bayanga. Luego de esto vienen las profecías de Fátima, bueno, las profecías de Garabandal. Luego esto vienen las profecías de Medjugorje. Yo estuve en Medjugorje. Y entonces, claro, obviamente, todo esto viene aunado a una decisión que tomaron algunas personas sobre el mundo, y en donde obviamente Dios no tiene cabida. Y entonces, si Dios no tiene cabida, pues obviamente tiene que hacer algo para que sí tenga cabida. Y entonces aquí empieza todo el asunto de todos estos desastres naturales que se han vuelto un poquitico virales, pienso yo, no estoy muy seguro. Acuérdense que el algoritmo usted lo va a lanzar para todos los lados, pero a lo mejor su algoritmo solo está con las pollerías o con las pizzerías, y el mío me lanza para este tipo de cosas. Entonces, claro, obviamente empieza una relación de eventos que son muy pronunciados. El terremoto en Rusia, con este volcán que hacía 700 años no explotaba. Luego de esto, con este frente frío que entró tremendamente poderoso, que vino hasta aquí, hasta el Ecuador, y que hizo que bajar las temperaturas hasta 4 grados centígrados, que es una cosa tremenda, y en algunos sitios 0 grados, que es una cosa tremenda, porque es mucho frío, ciertamente. Obviamente ya las noticias dicen que viene un frente de calor que va a un poquitico a hacer retroceder estas cosas, pero todos estos eventos, más todos los que están pronosticados, obviamente, Cinturón de Fuego del Pacífico, Falla San Andrés, y algunos otros, pues obviamente no pudieran inquietar. Pero aquí viene la parte importante, pienso yo. Pues claro, obviamente todos estos nos hacen a nosotros tener como una especie de preparación. Yo recuerdo, y yo lo mencioné en alguna discurrencia de esas primeras discurrencias de hace 4 años o 5 años, que había un programa en Estados Unidos, en Discovery Channel, que se llamaba Preppers, y las personas estaban realmente preparadas para un acontecimiento de una guerra tremenda, ¿no? Y entonces esta guerra tremenda, la gente tenía subterráneos y tenía gasolina, tanques, una cosa muy impresionante, realmente era una vaina impresionante. A mí me gustaba ver los preppers. También vi a unos tipos, unos paisas, que tenían algo que tenía que ver justo para el tiempo de COVID-19. Es decir, que en el 2020 o 2021, muy interesante también. Entonces decía, prepárense de tal forma, no sé qué, si se más, tengan la mochila, pilas prendidas, no sé qué, tal la cosa. Estos chicos eran buenos, pero eran preppers, ¿no? Se estaban preparando para una cosa que iba a llegar. Ahora bien, como unas cosas se han descubierto, me refiero a todo esto que tiene que ver con la Agenda 2030, y se han descubierto ciertamente, se ha descubierto todo este asunto de la pandemia, se ha descubierto una cantidad de cosas, se ha descubierto realmente cosas terribles, cosas que el hombre está lastimando al hombre, y entonces obviamente eso no le gusta a Dios. Pero eso es una cosa obvia, no le gusta a Dios. Es decir, si Dios le dio prometer 10.000 millones de personas en el mundo, pues tiene que haber espacio para 10.000 millones de personas, porque si no, no va a haber 10.000 millones de personas. Pero claro, como hay gente que piensa que eso no es así. Entonces, el otro día estaba viendo un artículo que decía que ya no somos 7.800 millones de personas, sino que somos 6.800 millones de personas, y todo esto se debe a planes programados de fertilización, de personas que no quieren tener hijos, de que solo quieren tener perrijos y gatijos y todo, y pescadijos y pulguijos y todo ese tipo de cosas, y que ya la gente no quiere procrear, todo este tipo de cosas. Viene obviamente una disminución, que es una disminución tremendamente fuerte, obviamente todo programado
por la Organización de Naciones Unidas, obviamente. Claro, porque estos son los dueños, estos son los que mueven todos los hilos. Y entonces viene todo esto así. Eso no le gusta a Dios, punto. Así es de sencillo. Y entonces, obviamente, si el hombre quiere sacar a Dios de sus vidas, porque Dios no es una persona importante, pues a Dios no le va a gustar. Simple y sencillamente. Entonces, ¿qué viene? Una cantidad de acontecimientos que toca estar preparados, pero escuchen bien, toca estar preparados con fe. Esta es la parte tremenda. Y entonces aquí esta parte tremenda yo solo la puedo asumir en un sentido, y es un sentido tan bello, y es un sentido tan precioso, que se lo he escuchado yo a 3 personas ya, a 3 personas de estas que hablan de esto. Dice que realmente Dios ama tanto al hombre que lo va a salvar de su propia destrucción. Me refiero al evento que, ojalá Dios no lo quiera, la Virgen no lo permita, que hubiera una tercera guerra mundial o un lanzamiento de cohetes de estos nucleares, todo este tipo de cosas. Pues dice que Dios no va a permitir eso. Eso hay 3 personas de estas personas que son videntes que lo han dicho de esta forma. Dios no va a permitir que el hombre se destruya. Ahora bien, ¿morirán muchas personas? Sí, eso sí se acepta, porque aprendimos que le vamos a hacer. Pero obviamente todas estas cosas que a uno lo aterran realmente, porque lo digo con total honestidad, pues a quien no le va a afectar un poquitico ese tipo de cosas. Pues obviamente la idea es que todas estas cosas que son tan pesadas, pues obviamente nosotros la vivamos con fe, pero la vivamos con fe en esto que yo les acabo de decir, en que Dios no va a permitir que el hombre se destruya, porque el hombre es la creación perfecta de Dios, lo hizo a su imagen y semejanza. Pero aquí viene otra cosa bien curiosa que yo le he manifestado como en 4 o 3 discurrencias más atrás, que es tengan en cuenta el amor de Dios. Yo les hice una pregunta hace un tiempo y la pregunta era, ¿qué ha hecho Dios por mí? ¿Qué ha hecho Dios por mí? Y yo les dije que yo la había respondido, es una pregunta que hizo Fray Nelson Medina. Y obviamente yo aquí encuentro el verdadero sustento para que nada de esto pues nos tribule. Todo este tipo de cosas que van a pasar. Verá que yo también estoy en un pocotón de grupos católicos y obviamente estas cosas se suelen manifestar. Entonces, ¿qué ha hecho Dios por ti? ¿Y qué ha hecho Dios por mí? Pues esa es la verdadera cosa. Escuchen bien. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único para que éste tuviera vida eterna. Entonces, si vienen, obviamente, 3 días de oscuridad, 3 días, perdón, un aviso. ¿Cuál es ese aviso? Un aviso que se llama iluminación de conciencias. La iluminación de conciencia, yo la puedo vivir en este momento, la pude haber vivido hace 10 años. Yo ahorita mismo estaba hablando con una persona que tuvo iluminación de conciencia. Yo tuve iluminación de conciencia, yo creo que lo manifesté. Y luego de esto, pues obviamente va a haber una iluminación profunda de conciencia. Esto lo van a intentar ocultar con 3 tonteras ahí que se van a inventar pseudocientíficas, pero la verdad es que hay una iluminación de conciencia. ¿Por qué esta iluminación de conciencia es tan importante para el hombre? Primero, para darse cuenta que el que yo no robo, yo no mato, no quiere decir que yo no haga ningún mal, sino que yo puedo no robar y no matar, pero puedo hacer 300 males totalmente diferentes. Y que estos males tienen un eco muy profundo en la sociedad. Les voy a decir una cosa tan sencilla como esta. El famoso teléfono. Oye, no digas mentiras a los niños, no digas nunca mentiras, tienes que ser honesto, tu honestidad tiene que brillar, tiene que ser una virtud, tal la cosa. Sí, pasa el teléfono, papi es el banco. No, diles que no estoy. Entonces, miente, pero yo te estoy diciendo que tengas una virtud. Eso tiene un eco tremendo. ¿Cuál es el eco? Pues que a lo mejor las personas se vuelven políticas y eso es un chiste, ¿no? Por si las moscas no se vayan a resentir conmigo. Así que ya me están diciendo que por hacer muchos chistes me están cortando la cosa. Entonces ya se hacen políticos porque los políticos no dicen la verdad. Entonces, bueno, ya lo dije el chiste. Ya ni modo que le vamos a hacer. Si se rieron, bendito sea el Señor. Si no se rieron, pues ojalá no sean políticos. Entonces, fíjense que la cosa es muy linda. Entonces, pues simple y sencillamente eso tiene ese eco. Y eso va a resonar en mí, va a resonar en otras personas y va a tener
como este efecto de cuando cae la piedra y va a tener un eco. Pues esa mentirita que es piadosa tiene un eco también negativo y todo ese tipo de cosas. Y eso es lo que Dios no quiere, que estos ecos se propaguen en forma de maldad, sino muy por el contrario, que ese eco sea en forma de bondad. Escuchen bien que yo he escuchado ahorita un tipo que también lo sigo, de hecho lo conozco personalmente, se llama Felipe Gómez. En la situación difícil que está Colombia, él ha pedido que a través de unas locuciones interiores que él siente en su corazón, él ha pedido que el Sagrado Corazón ha pedido que no odiemos a estas personas que están haciendo tanto daño, que más bien recemos por la conversión de ellos, y que Dios va a hacer realmente algo extraordinario en Colombia. Obviamente no puede ser sin ningún sufrimiento. Entonces obviamente va a haber sufrimiento. Entonces va a haber esta iluminación de conciencia. Luego de esta iluminación de conciencia, pues obviamente van a suceder una cantidad de cosas que pueden ser eso, que son conversiones verdaderas o que no son conversiones verdaderas. Y obviamente luego de esto las profecías dicen que vendrán estos 3 días de oscuridad y todo este tipo de cosas, y que nosotros tenemos que estar preparados. Por eso fue que yo les hablé de los sacramentales, agua bendita, sal bendita, aceite bendito, les hablé de las velas benditas, los fósforos benditos, son para que nosotros nos cuidamos de una forma. Pero hay una parte de la escritura que justamente, yo no me acuerdo si fue este domingo, que decía: el que quiera salvar su vida por sí mismo la perderá, pero el que quiera salvar su vida por los demás es el que la salvará. Por mí, dice Jesucristo nuestro Señor. Entonces, claro, obviamente nosotros tenemos herramientas profundas, y eso obviamente, pues si nos va a tocar morirnos, que eso era un planteamiento muy lindo en el tiempo de COVID, pues el planteamiento era muy sencillo. A nosotros nos toca morirnos, pero la idea de morirnos es morirnos en santa paz con Dios. Y esa santa paz pues solo la da Dios. Y eso vale la pena tenerlo en cuenta. Y entonces, pues nosotros siempre tenemos que intentar tener esta paz profunda con Dios. ¿Qué nos dan herramientas? Nos dan el Santo Rosario, nos dan el Santo Vía Crucis, nos dan del trisagio evangélico, tremendamente poderoso. Nos da, fíjese, nuestro Papa nos dio un hermoso regalo, que es este regalo de llamarse León XIV, y León XIII fue el que dijo que la oración de San Miguel Arcángel es tremendamente potente. Yo sí sé que eso es tremendamente potente. Las personas que hacen liberaciones o exorcismos saben que es tremendamente potente, y que por eso hay que tener a San Miguel Arcángel de nuestro lado. Entonces eso es importante. Pero acuérdense que todos son remedios del cielo. El problema es, y yo los estoy utilizando, pero ojo que el problema no es si yo los estoy utilizando porque me toque utilizarlos, sino muy por el contrario. Los estoy utilizando con todo este amor que Dios nos ha mandado a nosotros, porque esa es la diferencia. Acuérdense que el que pierda su vida por sí mismo, la verdad, pero el que la gane por mí se salvará. Y este es el punto. Y entonces obviamente nosotros hemos de tomar una decisión después de estos días profundos, y esa decisión nos va a hacer hacer un cambio abismal en toda la humanidad, escuchen bien, porque esta iluminación de conciencias va a ser a nivel mundial. Todos se van a dar cuenta de este asunto. Todas las personas van a llegarse y van a decir: no puede ser posible que yo haya hecho tanto daño. Y están las opciones, ¿no? El que coja para el lado malo, o el que coja para el lado bueno. Es decir, el que se convierta o el que no se convierta. Y esta es la parte fundamental. Pero la idea es obviamente que si estas cosas pasan, es para que todos logremos una cosa, no para decir que Dios es malo, es castigador, no, sino muy por el contrario. Es para que nosotros nos demos cuenta de la bondad infinita de Dios, que me está dando el privilegio a mí de reconocer esas cosas que muchas veces se me ocultan y que yo puedo haber cometido. Y que todo eso ha tenido un eco de maldad, y que esa maldad no puede ser, porque al final de esto
va a pasar como este salmo tan hermoso que dice que el niño meterá la mano en el escondrijo del escorpión y no le pasará nada, y pasarán el león, el lobo y el oso y no va a pasar nada, y con la cebra y todo ese tipo de cosas. Hay un salmo muy bonito que dice eso. Pero obviamente nosotros tenemos que tener en cuenta que nuestra fe realmente tiene que crecer, y nuestra fe crece con estas buenas obras, crece con nuestra oración, crece con este tipo de cosas tan hermosas que ya les he dicho. Y bueno, entonces, claro, vendrán cosas que... Y luego, claro, vienen esos los arrebatos y todo este tipo de cosas, que eso está en el Apocalipsis, ¿verdad? Y bueno, ya les dije las tres o cuatro personas. Pero yo lo que quiero a concluir con esto es que realmente que no seamos mala leche en recibir estas profecías, sino que más bien nosotros, estando preparados no me refiero con su mochila, aunque esas cosas son importantes, prepararse con su mochila, agua bendita, sal exorcizada, tengan todo eso, su maletincito, entre su maletincito de cualquier cosa de peligro, pues obviamente lo tengan preparado con su botiquín y todo ese tipo de cosas que tienen que ser una cosa muy sencilla. Y nosotros lo hemos visto eso muy hacia nosotros en los desastres naturales. Aquí en el Ecuador hubo un tremendo terremoto que Chutica lo cogió de improviso. Entonces, la idea es que no nos coja de improviso. La idea es que nosotros tenemos algo preparado y ya está. Sino que nos coja eso, con un poquitico de comida, con un poquito de este tipo de cosas. ¿Por qué? Pues porque la gente también, hay gente mala que obviamente va a intentar hacer. Entonces, todo esto tiene que ver con la dominación. Esto es una cosa increíble porque nos van a presentar tantas cosas. Yo les había hablado del proyecto Blueprint, ahorita esa es una cosa tremenda, el de proyecto del manejo geoatmosférico. Esto es una bomba de tiempo y esto nosotros lo hemos visto. Texas lo vimos en España, en estas cosas tan terribles, que eso es un hecho, que eso son cosas formadas por el hombre. En estas cosas que ustedes ven con los aviones que pues, trazan las líneas, yo hasta hace un tiempo pensaba que eso era una cosa normal y natural, que se llamaba que rompían el nivel freático los aviones, pero resulta que es que no es tan así. Resulta que eso sí estaba programado, y todos sabemos que la gente fumiga las nubes para llover. Es una cosa que se ha hecho desde hace, cuando yo era niño. Me acuerdo una vez en Colombia que iban a fumigar, niño, y esta cosa se estaban utilizando porque había una sequía muy violenta, y iban a fumigar las nubes para que se condensaran. Eso se llama esta cosa. Entonces, obviamente, nosotros tenemos que tener súper en cuenta esto. ¿Y para qué es esto? Es para que nosotros nos liberemos y no nos dejemos engañar de las personas que tienen soluciones a los problemas creados, no a los que no podemos controlar. Y fíjense que el asunto es muy lindo, y lo voy a poner con el ejemplo del terremoto. Cuando fue el ejemplo del terremoto todos quedaron en alerta porque el mundo entero quedó a un nivel de alerta abismal contra una ola gigantesca que venía. En el Ecuador también tuvimos esta cosa, llegó una pequeña marejada bastante alta. Solo se sintió en algunos sitios del planeta muy fuertemente, pero en los otros no pasó nada. Sin embargo, estuvimos alerta. Esa es la opción, estar alerta, pero sin que eso nos consuma, sino muy por el contrario, que nos llene de paz y de sosiego y de tranquilidad. Obviamente que el estar preparado no es una cosa loca, sino que es obviamente algo que nos va a pesar. Entonces también, obviamente, dentro de todas estas profecías están hablando de algo que es bien curioso, que es de las enfermedades muy antiguas. Entonces esas enfermedades muy antiguas se curan con remedios muy antiguos. Y entonces nosotros tenemos ahí el aceite de San José, el aceite de San Miguel, algunas cosas que por manifestaciones obviamente de algunas personas pues se han manifestado ahí de esa forma. Entonces obviamente tener en cuenta que obviamente si Dios sabe que vamos a sufrir un poquito, pues obviamente tiene que mandar el remedio. Para eso sirven los profetas. Para eso están los profetas. Para anunciarnos que hay remedio para tal o cual situación muy particular, y que nosotros tenemos que estar, otra vez lo digo, preparados. Preparados obviamente con esta esperanza.
A mí, yo les voy a decir un secreto. Cuando yo llegué a la parroquia donde estoy ahora, que se llama el Señor de la Buena Esperanza, yo entré a la parroquia ahí un poquitico disgustado porque había un trancón aquí y tal la cosa. Y bueno, entonces se me habían cambiado algunas situaciones particulares. Y entonces entré yo aquí, ni saludé. Y ahí dije yo una cosa tremenda. Y lo que dije es gracias por haberme traído a donde yo necesito estar. Señor de la Buena Esperanza. Eso es lo que yo quiero. Que nos finquemos en la esperanza de Dios, que es la esperanza en las cosas buenas que Dios nos da, Dios, para, pues obviamente, para pasar. Ahora bien, también tenemos esta posibilidad, que sería muy lindo que pasara. Yo créame que he rogado a Dios que esto pase, que no pase nada, y que nada de estos eventos naturales que desafortunadamente ya están avisados por una cantidad de medios y por una cantidad de situaciones, no solo ya estoy hablando de la parte espiritual, sino de la parte científica, porque estas cosas pasen y que pues sea una cosa tremenda, ¿no? Porque esto ya, la ciencia sabe. Ustedes ya saben que hay un asteroide, no sé qué, esto está en las noticias. Luego esto, creo que no mentiras, hoy, mañana y pasado mañana están las cosas de las persépidas y yo no sé qué cosas. Bueno, en fin, estas cosas ya son científicas, es decir, estas cosas ya no se pueden ocultar. Y acuérdense de algo bien lindo, bien lindo. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo al mundo para que éste tenga vida y vida en abundancia. Les echo mi bendición. Ánimo.